¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a su programa De Frente a Tabasco. Tal como todos los lunes y jueves, este programa se transmite en vivo a las 9 de la noche, todos los lunes y jueves, y los demás días, martes, miércoles, viernes y sábado, también a las 9 de la noche en repetición. Como todas las noches, me da mucho gusto saludar y darle la bienvenida a nuestro amigo Abiud Pérez Solán. Abiud, muy buenas noches. Ingeniero, buenas noches. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Tenemos, un par de invitados especiales, pero primero me voy a permitir presentar a nuestro primer invitado especial, Vicente Gómez Montero. Muy buenas noches. ¿Cómo está, Vicente? ingeniero? Buenas noches, ¿cómo estamos? Me da mucho gusto que estés con nosotros. A sus órdenes, aquí estamos. Vicente nos va a hacer algunos comentarios precisamente de la celebración en México de Día de Muertos y por supuesto, igual que en el programa anterior, tenemos de invitado especial a Macaria, que nos acompaña el día de hoy. Está aquí con nosotros en la mesa, no sé si podamos hacerle una toma. Aquí está con nosotros Macaria. Lo hacemos, por supuesto, con mucho respeto a las tradiciones de nuestro país. Y tal como comentábamos, Abiud, en el programa pasado, la celebración del Día de Muertos, Vicente, Sí, señor. obviamente tú eres muy conocedor de todo esto. Esta celebración tiene raíces muy profundas y que lamentablemente poco a poco se han ido perdiendo este tipo de celebración del Día de Muertos en nuestro país y principalmente en nuestro estado de Tabasco. Yo quisiera, Vicente, que nos hicieras una especie de historia, de recuento, cómo se ha celebrado aquí en Tabasco precisamente el Día de Muertos, desde los altares, las famosas calaveritas que se publicaban principalmente de personajes políticos, pero en general eran calaveritas o versos alusivos a personajes famosos. Sí, bueno, lo que pasa es que la celebración de la muerte en nuestro estado, pues es una celebración mexicana principalmente, ¿no? En Tabasco, obviamente, se retoma de estas maravillosas calaveras que ustedes pueden ver en los frisos de las pirámides en Teotihuacán, en Tula, Hidalgo. Allí existen, en este pueblo, en Veracruz, en Papantla, ahí existen calaveras, ahí existen secciones de las pirámides donde hay calaveras, ¿no? Entonces, pues obviamente al estar allí todo el mundo recuerda o dice que la celebración del Día de Muertos pues es desde nuestros ancestros, desde la época prehispánica, desde que antes de que llegaran los españoles ya aquí se hablaba de la muerte, pero no como una celebración dolorosa, sino como una celebración gozosa, como un tránsito a otra vida, ¿no? En los países europeos, el infierno, el lugar donde se iban las almas, era un lugar de sufrimiento. Aquí no era un lugar de sufrimiento, era un lugar de tránsito nada más, de pasar a otra vida. No necesariamente a sufrir, a estar bien, a estar en otra latitud de la humanidad. Acuérdense ustedes del verso este de Nezahualcóyotl: no hemos venido a dormir, no hemos venido a dormir, no hemos venido a soñar, no es verdad que hemos venido a vivir en la tierra, ¿no? Entonces allí, ya por allí Nezahualcóyotl, el rey poeta. el rey poeta, efectivamente. Entonces ya por ahí empezamos a ver que nuestros antepasados prehispánicos tenían una gran relación con la muerte, una relación con la muerte no de llanto, no de duelo, no de dolor, sino de gozo, de tránsito. Claro, al llegar los españoles a nuestro país, a los españoles a México, con esta raigambre europea que traían, pues ellos obviamente sí traen una concepción religiosa, la concepción religiosa cristiana, donde el que es bueno toda la vida se va al infierno, se va al cielo, perdón, y el que es malo toda la vida se va al infierno. Entonces, pues obviamente ahí sí el infierno es un lugar, no es gozoso, es de llanto, de dolor, de miseria, ¿no? Ahí se van las almas pecadoras, las almas que hicieron mal en su vida. Entonces, al juntarse estas dos vertientes, pues obviamente se da una nueva vertiente en la celebración del Día de Muertos.
que es la de Todos los Santos. En Europa es Todos los Santos, es el 2 de noviembre, ¿no? El Y día primero es el de Todos los el día Santos, ¿no? primero y 2 de noviembre. Bueno, primero es de Todos los Santos y 2 de noviembre, ya vamos, para seguir con esta tradición que se inició desde hace muchos siglos, ¿no? Entonces, bueno, ya una vez juntados estos dos elementos, el prehispánico y el hispánico, surge una nueva forma de ver la muerte, que se celebra en la cuestión del altar de difuntos, el altar que ponemos en nuestras casas y que en aquel momento sí se ponía de una manera tradicional, pues, con obviamente la muerte, sí, pero también con lo que le gustaba al difunto, con las cosas que se podían degustar y que después, pues obviamente se repartía esta ofrenda, esta celebración de los fieles difuntos. Vicente, ahorita que estabas comentando precisamente que en la zona arqueológica de Sí, Teotihuacán sí. y en algunas otras culturas prehispánicas, fíjate que en la zona arqueológica de Comalcalco, Ajá. en la pirámide principal de Comalcalco, en las escalinatas hay una calavera. Hay Por una ejemplo. calavera, que por cierto es algo que casi nadie sabe o algo que casi nadie sabía. Yo tuve la oportunidad hace muchos años, hace 20 años o algo así más o menos, de ser presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes aquí en Tabasco y contratamos los servicios de un astroarqueólogo, Ajá. quien había descubierto algunos fenómenos que se daban en la pirámide de Chichén Itzá principalmente, y él me hablaba que no conocía físicamente la pirámide de Comalcalco, pero que sabía que había ahí una calavera. Eso me lo dijo hace 20 y tantos años. Yo, por supuesto, le dije, bueno, yo he ido muchas veces y la verdad nunca he visto la calavera en esa pirámide. Y bueno, resulta que sí logramos traerlo a la zona arqueológica de Comalcalco. Estuvo haciendo algunos estudios porque nuestro interés en aquella ocasión era encontrar algo que fuera suficiente para detonar turísticamente la zona arqueológica de Comalcalco, que de por sí tiene muchos Sí, claro. atributos especiales y específicos de la cultura maya. Y efectivamente, Hay bueno, una calavera ahí. hay una calavera ¿Qué tal? al centro, en las escalinatas de la pirámide, en Comalcalco. Y esto, obviamente, como tú bien apuntas, bueno, en todas las culturas prehispánicas, Abiud, la celebración de la muerte era algo muy, muy especial. Y obviamente, hasta nuestros días, en nuestro país, incluso comentábamos en el programa anterior, que he visto los mexicanos desde los otros países, los ven como algo sui generis, por decir algo, de que aquí nos reímos de la muerte o celebramos de alguna manera la muerte. Y a diferencia de otros países, donde realmente hablar de muerte es precisamente, como tú decías, hablar de dolor, hablar de duelo, hablar de tristeza, aquí es aceptarla de un modo distinto. Sí, claro. Convivir, por decir algo, con la inminente presencia de la muerte y de alguna manera, en el sentir popular, reírnos de la muerte. Sí, claro. El solo hecho de tener calaveritas de dulce que se pueden comer, ¿no? Calaveritas que posteriormente se pueden comer o se pueden degustar también, pues caray, eso obviamente te habla de una gran pasión por las cosas de los difuntos, por las cosas de los muertos, ¿no? La representación del Don Juan Tenorio en nuestro país, que ya se ha perdido, es otra tradición que se ha perdido también, que se está perdiendo porque todos queremos ver el Tenorio cómico, no queremos ver el Tenorio en serio, ¿no? Pero bueno, esa también es una gran tradición. ¿Y por qué se instala precisamente en el 1 y 2 de noviembre? Porque el último acto de Don Juan Tenorio tiene lugar en el panteón, en un panteón, y todos los personajes ya para ese momento están muertos. Claro. Y hablan de cosas, pero hablan de cosas de vivos. Eso, claro. Eso es lo lindo, lo interesante de Don Juan Tenorio, ¿no? Y algunos que se pasan de vivos. Probablemente. Pero bueno, para eso también están las famosas calaveritas literarias, ¿no? El que las puso de moda en nuestro país fue Antonio Vanegas Arroyo, que por la época de José Guadalupe Posada, que en este año celebramos su centenario,
también estaba escribiendo estas calaveritas y ponían el dibujo el grabado de José Guadalupe Posada y la calaverita de don Antonio Vanegas Arroyo, que eran calaveras obviamente criticando a la sociedad, a los grandes señores de la sociedad y a los señores menos importantes de la sociedad, pero que también tenían su lado flaco, su lado... Y que de alguna manera eran personajes representativos de la sociedad, Claro, en las claro, comunidades, claro. no precisamente políticos, no precisamente gente rica, sino que eran personajes del pueblo, identificados, ¿no? Identificados con la comunidad. Sí, Y en cada pueblo, obviamente, hay sus variantes. Por ejemplo, ahorita nos vas a platicar precisamente de la historia de esto, pero sí me gustaría preguntarle a Viud, en su pueblo natal, Paraíso, cuando eras niño, hace 2, 3 años, digo 2, ya llovió. Hace poco, ya llovió. hace muy poco. ¿Cómo se celebraba el Día de Muertos? ¿Cómo ves esa diferencia entre la celebración popular del Día de Muertos a la celebración de nuestros días? Platicaba yo hace rato con el maestro Vicente Gómez Montero, cómo poco a poco se ha ido perdiendo las tradiciones. Mi pueblo es un lugar que ha tenido la maravilla del crecimiento industrial, que con ello el crecimiento demográfico ha sido muy, pero muy grande. Entonces se fue desapareciendo parte de nuestras tradiciones y llegaron las otras, como bien decía el maestro Vicente, somos muy fácil de imitar. Entonces, el rezo tradicional del pueblo, de donde en la casa del hacendado, de la persona más representativa, se hacía como una concentración de la invitación al rezo mayor. De ahí la invitación al altar mayor, donde ponían la fotografía del difunto, del ya desaparecido, y además se ponía en el altar lo que tomaba, lo que fumaba, lo que comía. Y posteriormente se iba al panteón a llevar la ofrenda, donde los vecinos participaban ya como en la convivencia. Era una convivencia el día 2 de muerto en el panteón, era una fiesta, era una algarabía, que hoy ya no es tanto. Hoy la celebración de los jóvenes es otra, el famoso o no tan famoso en México, pero que sí representa para ello la festividad del Halloween. Sí. Y con ello opacándose nuestras tradiciones, que es el rezo y la celebración. Porque, como bien dice el maestro Vicente, nuestros antepasados han ido desapareciendo y con ello esta parte de la cultura. Esta parte de la cultura donde pues hasta para guisar el tamal, el tradicional tamal, porque quién más que el maestro para decirnos, en cada entidad es diferente la celebración. Claro. Y hasta te puedo asegurar que en cada municipio. Sí, claro, varía bastante. Claro. Por ejemplo, en mi pueblo todavía el tamal de pescado es parte de la identidad. De cangrejo, me imagino. Y de cangrejo porque somos una zona de pescadores. Claro. Hoy convertido en uno de los municipios más industriales del sureste, podría decir. Por ello... Ahora se comen pizzas. Ahora comen pizzas. Y no tamal de pizza. No tamal de pizza. No tamal de pizza. Sí, ¿no? Entonces, cada entidad, cada pueblo tiene una celebración especial. A mí me da muchísimo gusto ver, pero también cómo nosotros, los que de alguna manera tenemos, maestro, usted, la oportunidad de estar en un medio de comunicación, no difundimos estas tradiciones. Muy pocas televisoras, muy pocas estaciones de radios, muy pocos periódicos le dan el espacio que merece. Yo te puedo asegurar que cuando empecé mi carrera de periodista, que me dio muchísimo gusto encontrarme hoy al maestro, hemos hecho trabajos preciosos, preciosos de cultura, ¿sí? Muy bonitos, muchos suplementos, el maestro un gran impulsor, y este año yo no veo en los periódicos reflejadas las calaveritas. La calavera que era para nosotros los periodistas, era una crítica al político, al personaje, de alguna manera nos
burlábamos de ellos o era una forma satírica de la crítica esa que se dice en el doble sentido Claro. y con el deseo de la muerte y que se concluye la calavera con así murió don fulano de tal y ya yace en el panteón, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, sí, siempre. Entonces, todo se ha ido perdiendo. Paraíso es un lugar que por su crecimiento industrial mucho ha ido perdiendo sus tradiciones. No así municipios como Nacajuca, Jalpa de Méndez, Tacotalpa, que siguen todavía conservando muy Con poco. raíces indígenas más. Así es, pero yo creo que los gobernantes mucho tienen que ver para que estas tradiciones se vayan perdiendo. Yo creo que gentes interesadas y conocedores como el maestro Vicente deberían hacer talleres, mucho trabajo para rescatar en las escuelas principalmente estas tradiciones. Un pueblo que tiene sus raíces bien identificadas, que tiene sus tradiciones fuertes, que las conserva, es un pueblo seguramente muy fuerte y que sus errores no los va a repetir tan fácilmente. Por eso nosotros en Tabasco somos un estado muy endeble, somos un estado en medio de la confusión, porque no conservamos nuestras tradiciones. Vamos a donde va la ola, a donde está la moda, donde está el momento, Claro. y eso nos convierte en esto. Hemos perdido identidad como pueblo, incluso a nivel nacional, ¿no? Y eso obviamente, como tú dices, es muy peligroso. Y haciendo referencia, Abiud, a lo que mencionabas de rescatar este tipo de tradiciones en los medios de comunicación, por eso es que nosotros quisimos que en este programa del día de hoy hiciéramos referencia a este tipo de tradiciones que lamentablemente se están perdiendo y que alguien con la sapiencia de Vicente Gómez Montero nos pudiera dar mucho más luz al respecto, y tienes toda la razón. Parte precisamente de la culpa o los culpables de alguna manera que se pierdan este tipo de tradiciones, pues son precisamente los medios de comunicación, porque no todos hemos estado a la altura de cumplir con el rescate de esto. Al contrario, nos hemos inclinado muchos, o al 100%, más bien a difundir Lo que vende. lo que se vende fácil, lo que es comercialmente aceptable. Se ha convertido esto obviamente en una fiesta de Halloween, que es una fiesta obviamente no mexicana, pero que vende disfraces, que vende... Y lo que le gusta a la gente, ¿no? Y lo que le gusta a la si gente, el Halloween claro. no hubiera gustado, Tampoco hubiera no pegado. habría, sí, claro, no habría pegado, ¿no? Pero obviamente ahí sí los culpables son los medios de comunicación en una gran medida, porque bueno, yo me acuerdo, haciendo referencia, cuando yo era niño, hace muchísimos años, aquí en Tabasco no gustaba el fútbol. Aquí Ajá. lo único que gustaba era el béisbol. Béisbol. Sin embargo, bueno, ¿qué pasa actualmente? Con la gran difusión que tiene el fútbol, por ejemplo, el fútbol soccer, obviamente pues ahorita ya gran parte de la población tabasqueña, de los jóvenes principalmente, son verdaderos aficionados al fútbol. Antes, cuando éramos niños, solamente oíamos solamente de béisbol. Y qué decir del fútbol americano, ¿no? Sí, claro. Algo todavía más lejano de nuestra cultura, de nuestras tradiciones deportivas, y que ahora obviamente hay una gran afición, y eso obviamente solamente se debe a la gran difusión de los medios de comunicación, y por eso es que nosotros, queriendo cumplir con ese compromiso social y como empresa responsable socialmente mexicana y tabasqueña, en TVX y en el Grupo BX en general, de XBX en el 570 de AM y XHBX en el 89.7, quisimos hacer hoy un programa especial de Frente a Tabasco, hablando precisamente de esto. Y regresando del corte, vamos a pedirle aquí a nuestro amigo Vicente Gómez Montero que nos haga alusión a esas famosas calaveritas literarias a que él se refería, que realmente con un gran ingenio se hacían en nuestro país. Regresamos, amigos, de Frente a Tabasco. Bien, amigos, aquí estamos de regreso de Frente a Tabasco, hablando de la celebración en nuestro país
y en nuestro estado del Día de Muertos. Vicente Gómez Montero, querías hablarnos de las calaveritas literarias. Sí, obviamente, en ¿cómo se llama? Cuando José Guadalupe Posada, este maravilloso grabador, hacía sus grabados, pues también tenía que buscar quien le pusiera cierta historia, cierto sentido, ¿no? Entonces a don Antonio Vanegas Arroyo se le ocurrió, ¿por qué no le ponemos un versito, una redondilla, ¿no? Una cuarteta, donde se hace, que después se llamó Calaverita, ¿no? Que se llamó la Calaverita literaria. Entonces se le empezó a poner allí y se criticaba a los políticos, a los militares, a los vendedores, a los comerciantes, a los borrachos en el pueblo, a las gentes que eran, ¿cómo se llama? Que habían hecho alguna cosa importante durante el transcurso del año. Y eso era lo que son las calaveras literarias. Por aquí me encontré una en un blog o en una página que se llama lacatrinamexicana.mex, que habla precisamente de estas calaveras. Se las leo rápidamente. Miren, Tianguis de Huesos se llama. Vendo baratos los huesos, mis huesitos del montón, mandíbulas a 5 pesos, dedos flacos a tostón. Repuestos de calaveras, huesos limpios sin sangrar, piernas izquierdas enteras hasta para cocinar. Huesos de res, 3 por 10. Costillas de burro a peso, uñas de cerdo al revés y de regalo un pescuezo. Huesitos recién salidos traídos del hospital, los esqueletos perdidos que no hallaron funeral. En cada compra un regalo, a todos les doy 3 dientes, si no hay de hueso de palo, si no los de sus parientes. Les hice sobre una piel y con harina, y ya la perdí. Y ya perdí esta calavera, pero les digo esta otra. Calaquita tan Catrina para Luisa Reguín. No dejes que te desplacen, que a ti te soñó Posada, Rivera dejó pintada y en el pueblo te incrustaste. ¿Qué sabe el abuso gringo? Son sus brujitas sin gracia y sus fantasmas sin alma, de amor sin ningún distingo. ¿Qué de ti sabe el poder? Quien barre con quien se opone, solo si es indio y es pobre. De equidad puedes saber, puede suplantarte alguna, siendo esperanza y fortuna. O sea, es muy crítica. Muy crítica, sí. Muy crítica. Todas estas calaveras son críticas y obviamente aquí está. Esta es por ejemplo, esta es una de las calaveras clásicas de don Antonio Vanegas Arroyo. Fíjense bien qué crítica es esta, ¿no? Y está escrita en 1906. Llegó la gran ocasión de divertirse de veras. Van a hacer las calaveras su fiesta en el panteón. Las flautas son de canillas, de huesos son los violines. De cráneos los cornetines, los fagots de rabadillas. Las viuditas relamidas que se precian de virtuosas, asistirán ruborosas todas de blanco vestidas. Un militar esforzado que en todas partes corría, la gran cruz de valentía lucirá muy esforzado. Los sudarios se reforman, se remiendan las mortajas, y con las fúnebres cajas, con las fúnebres cajas, estrado y gradas se forman. Bailarán los comerciantes, los sastres y los cocheros, los soldados, los pulqueros, albañiles y estudiantes, ingenieros y cantores, dependientes y modistas, carretoneros y artistas, lavanderas y pintores. Será una gran igualdad que nivele a grande y chico, no habrá ni pobre ni rico en aquella sociedad. El que quiera la función mirar de las calaveras, que se muera de a de veras y que se vaya al panteón. De una vez. Fíjense, o sea, y además si lo con una gran calidad, obviamente, literaria. Claro que sí, pero además lo trasladamos a 2013 y cualquier personaje de estos que lo podemos encontrar, un militar esforzado que en todas partes corría, la gran cruz de valentía lucirá muy esforzado. Los sudarios se reforman, se remiendan las mortajas y con las fúnebres cajas, estrado y grada se forman. Bailarán los comerciantes, los sastres y los cocheros, o sea, cualquiera de estos oficios que pueda uno citar ahorita existe. Así claro. Nuestra sociedad es tan rica y lo que me duele un poquito es que todavía sigue siendo esa misma sociedad sojuzgada, apagada de aquello de 1906. Claro. Y estamos en el pleno siglo XXI, ¿no? Claro. También comentábamos, obviamente aquí en el corte, o durante el corte, que bueno, estas calaveras que eran críticas a los gobernantes o a los políticos,
obviamente se daba principalmente en una época en que no había una libertad de expresión tal como la vemos ahora, que de alguna manera hay mucho más libertad de expresión. Entonces era como un escape, como una válvula, en dado caso de criticar irónicamente tal vez Claro. a los gobernantes en una fecha en que era permitido, digamos, hacerlo, y que la gente más bien, más que nada, alababa o admiraba el ingenio de quien la había escrito, ¿no? Porque se refería a un hecho real, que era una crítica, pero de alguna manera disfrazada, ¿no, Abiud? Sí, yo creo que, por ejemplo, ahorita que el maestro leía esa calavera que representa, como él dice, el ayer y tiene mucho que ver con el presente, en una época en donde los avances tecnológicos estamos a un nivel tan grande, sigue ahí presente nuestra sociedad, ahí presente todavía con esa forma de conducirse, algunas veces apagada, otras veces despierta, Así es. pero en el fondo seguimos siendo los mexicanos un país de seres humanos que queremos y no queremos. Ahí está la falta de esa definición, como yo decía al inicio, de estas tradiciones. Yo sí creo en la responsabilidad que deben de tener los gobernantes para fortalecer a la sociedad con el rescate de las tradiciones. Deberían de ser un poco más escrupulosos en la selección de nombrar a la persona encargada de la cultura de alguna entidad, de la entidad y del propio municipio, porque es ahí en el municipio donde va formándose el estado y el crecimiento de nuestra sociedad. Yo recuerdo en mi pueblo un hombre con gran creatividad para hacer estas cosas, a don Ángel Suárez. Ajá, No sé si te claro, acuerdas de Ángel claro que Suárez. Sí, claro. Como poeta, como hombre para hacer estas calaveras. Hacía un periódico que se llamaba El Cascabel. Lo sacaba todos los domingos. Y era una lectura obligada en su escritura, en su sátira. Claro. Y para el Día de Muerte sus calaveras eran geniales. Hablaba del hombre popular del pueblo, hablaba de la partera, hablaba del doctor, como tú bien dices, ese doctor que va creando fortunas en base a su, bueno, será su trabajo, pero que se convierte luego en una persona deshumanizada, pero es su negocio. Claro. Y ahí le ponía la crítica, cosas tan bonitas que se hacía, y además un trabajo con mucha literatura que hacía Ángel. Sí, yo me acuerdo en tu pueblo, sí, el claro, periódico como El Chompipe. también, así es. ¿No? Claro. O sea, y antes también, en otros periódicos, antes del Chompipe también. Sí, claro. La Chontalpa es riquísima. Cunduacán también, por supuesto. Con grandes poemas, poetas, como escritores como Eberto Taracena. Ajá, claro, también, claro. ¿no? Sí, por hablar de los más de los más recientes, sí, de los más recientes, ¿cómo no? Claro que sí. Bueno, ahí está, ese es el mensaje de la calavera, ¿no? Será una gran igualdad que nivele a grande y chico, no habrá ni pobre ni rico en aquella sociedad. Sí, porque ese es el punto. Cuando ya estás muerto, lo que te hayas hecho en tu vida se quedó en tu vida. En tu muerte ya no, ya estás igual que todos los demás que están junto a ti en los panteones. Así es. Es un poco también, haciendo un pequeño paréntesis y saliéndonos tal vez un poquito fuera de esta tradición, pero entre los judíos, por ejemplo, el féretro de los judíos es exactamente igual para todos, es simplemente una caja de cartón, precisa de madera, es una caja de madera, simple, sin adornos, todas iguales, precisamente para demostrar que a partir de ese momento ahí sí ya hay una gran igualdad, o sea, ya no hay muertos ricos, y muertos pobres, ostentosamente en ataúdes muy elaborados, etcétera, sino que hay una gran, saliéndonos un poquito está también un poquito, está también dentro del tema de alguna manera, sí. Yo quisiera invitar a nuestro auditorio a que nos mandaran mensajes de cómo se celebraba en sus municipios precisamente el Día de Muertos, sobre todo aquí en Tabasco. Nos da mucho gusto, voy a leer un par de
de mensajes que nos han enviado y con mucho gusto lo comparto con ustedes. Del teléfono terminado 3167 y hago referencia a este, pero son varios en el mismo sentido, que en varios municipios se ha perdido la tradición al grado que ya no se hacen altares en los parques, dice el señor Antonio, y nos habla precisamente de Huimanguillo y de otros municipios del estado de Tabasco. Del teléfono terminado en 5186, y quiero aquí hacer alusión que ya no leo el número completo del teléfono porque hemos recibido muchos mensajes donde no quieren que demos el teléfono completo de quien nos escribe. Algunos tendrán su razón, etcétera. Bueno, muy respetuoso, solamente para que vean que no estamos inventando nosotros los mensajes, ni mucho menos. Simplemente leo los últimos 4 números en algunas ocasiones. Pero dice: aportando un granito de arena en el rescate de nuestras tradiciones y costumbres mexicanas, felicidades a todos ustedes. Otro 10 de frente a Tabasco, lo firma A. Castro Martínez. Y también quiero leer uno de manera especial que personalmente yo no sabía, y en dado caso me uno a él. Es del teléfono 1527, dice: aprovechando que está Vicente, las condolencias por el fallecimiento de su madre en días pasados, de parte de la familia Manuel Lulín. Gracias. No conocíamos este lamentable incidente, Vicente, pero obviamente nos unimos en el pésame y el abrazo solidario, por supuesto. Sí, así es. Bueno, y les leo esta que no es una calavera, pero que sí es de un gran poeta mexicano que se llamaba Jaime Sabines, y es muy breve. Mi madre me contó que yo lloré en su vientre. A ella le dijeron: tendrá suerte. Alguien me habló todos los días de mi vida, al oído, despacio, lentamente. Me dijo: vive, vive, vive. Era la muerte. Ah, qué padre. Obviamente Sabines, ¿no? Sí, obviamente no, Sabines. Y filosófico además, ¿no? Si finalmente la muerte te va a decir eso: vive, 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 porque cuando llegue, claro, ya, hasta ahí. ¿Qué concepto tienes, maestro, de la vida y la muerte? Ah, caray, ya nos vamos a poner filosóficos. ¿De qué se trata? Los antiguos decían que la vida es solo el largo tránsito hasta la muerte, ¿no? O sea, finalmente la muerte era el fin para los antiguos, ¿no? Después, obviamente, los pueblos prehispánicos sí querían creer que había un más allá, pero un más allá gozoso, un más allá de otra vida, pues, de algo que estaba más allá. No sé, no podría decir de qué significan, pero sí yo creo que en este momento estamos en el mejor momento para creer en la situación esta de la muerte, de que la muerte tan existe y tan nos va a llegar tarde que temprano, ya sea por parientes cercanos, como en mi caso hace unos días, o ya sea por nuestra misma muerte. ¿Sí? Yo creo que es un tránsito inexorable, vamos a llegar ahí tarde que temprano. Lo único seguro en la vida es la muerte. Así es. ¿Qué tal? Así es. Bueno, si algún comentario. Sí. A mí me gustaría que abundar más sobre la celebración. En cada estado, Vicente, es una forma de celebrar el Día de Muertos, claro, totalmente distinta, ¿no? Unos más vistosos, otros más celestial, o como digamos, más identificados con la pena, otros con más fiesta y alegría. ¿Cuál será de los estados que más despierta pasión en la celebración del Día de Muerte? Bueno, Michoacán tiene una tradición hermosísima, ¿no? Estas velas que se ponen alrededor del lago de Pátzcuaro. Ese es un espectáculo que verdaderamente... Es un evento reconocido internacionalmente. Además, ¿no? Y yo creo que cada estado tiene sus maneras más vistosas, unos menos en otro lado, pero yo creo que, por ejemplo, Michoacán, allí en ese sentido, el recordar este año a José Guadalupe Posada, yo creo que sí le ha traído
otra vez los ojos del mundo a México para voltear a ver con la Catrina, con las calaveras de este hombre genial que fue Posada, que retrató a todos desde los porque además este año celebramos en 2013 su muerte, que fue en 1913. Entonces imagínense, él vio a los porfirianos, a los generales, después vio a los primeros esfuerzos de la revolución, a los primeros héroes, mártires de la revolución como los hermanos Domínguez, vio a Madero. Y después, bueno, en 1913 falleció, ya no vio todo lo que continuó, pero dejó toda una gran, ¿cómo se dice? Toda una gran tradición y un gran cosmos. Ustedes ven los grabados de Posada y además son miles, ¿eh? No son ni 2 ni 3, el más conocido es la Catrina, pero son miles de grabados donde él poco a poco fue recreando en calaveras cómo era la vida mexicana de ese momento, la sociedad mexicana de ese momento. Así es. Bueno, amigos, hacemos un último y brevísimo corte y regresamos con este interesante tema de rescate de las tradiciones en nuestro país, específicamente el Día de Muertos. Regresamos de frente a Tabasco. Muy bien. Bueno, pues aquí unas tomas precisamente de nuestra acompañante con mucho respeto, con nuestra Catrina. Respeto, pero no le tenemos miedo, ¿no? Al contrario, es nuestra cuata de todos los años, aquí en TVX, ¿no? Bueno, amigos, siguiendo con estas tradiciones del Día de Muertos, obviamente una de las tradiciones digamos, más arraigadas y que tuvieron mucho éxito en todo el país fue precisamente la representación de don Juan Tenorio. Sí, claro, ¿Qué nos puedes decir, Vicente? Bueno, lo que pasa es que ahí sí, y este es un dato histórico cierto, ¿no? Maximiliano y su esposa Carlota aprendieron a hablar español leyendo el don Juan Tenorio. Sí, ese es un dato muy... Por eso, obviamente, cuando llegan a México, buscan a José Zorrilla y les dicen, no, pues que ese no vive en México, ese vive en España. Entonces lo mandan buscar a España y lo traen y lo hacen ministro de Educación. ¿Sí? Ese dato no me lo sabía yo. Por eso es muy bueno ver programas como De Frente a Tabasco. Y por eso es muy interesante como tener invitados como Vicente, por supuesto. Es un caso importantísimo, porque además, qué tan famoso, ya se había representado en España don Juan Tenorio, y era un éxito, además, en España era un éxito don Juan Tenorio. Y lo más chistoso es que hace un libro, José Zorrilla, que se llama Memorias del Tiempo Viejo y mis recuerdos de México, donde él, en una salida que él hace por los estados, llega a un lugar desértico, bueno, con algunas casas, y ahí había un altar, le invitaron de la comida, y pues él llegó, se sentó, habló con esta gente, y de repente dice que le dice el dueño de la casa, y ahora, si me permite, venga usted acá con nosotros y verá a don Juan Tenorio. Y ahí, en un jacal de ese perdido lugar de un estado del centro de la República, le representaron don Juan Tenorio a Zorrilla, al autor. Sí. Y él dice, yo me quedé sorprendido porque, primero que nada, ponían a un señor que era lo opuesto a don Juan Tenorio, un chaparrito, el gordito, que nada que ver con mi don Juan, y luego la doña Inés era una señora ya entrada en años y en algunas copas para darse valor, porque eso sí, dijo los versos de doña Inés, los dijo divinamente, perfectamente. Eso sí, señala Zorrilla. ¿Qué tan famosa sería la representación de don Juan Tenorio? Y los 3-4 años que fue emperador Maximiliano y Carlota, ellos pusieron de moda que en el Día de Muertos, el Día de Todos los Santos, se representase el don Juan Tenorio. Tradición que se quedó después de idos los emperadores mexicanos, eso sí, fusilado Maximiliano. Don Juan Tenorio es la representación de un drama del hombre que se da los excesos y que al final en su vida, en el cementerio, ya cuando
se va a ir al infierno, a ese infierno de todos tan temido, lo rescata el amor de doña Inés, ¿no? Que da su alma por la de don Juan Tenorio. Entonces es un drama que obviamente el final, el tercer acto el final es en el Panteón, porque ahí ya todos están muertos, doña Inés, el comendador, que es así como el emblema de la muerte, ¿no? Es el que lo viene a buscar y a llevárselo al infierno, ¿no? Entonces este es un drama que todos los años se representa en distintos estados de la República Mexicana, que tenía en la Ciudad de México, cuando yo anduve por allá, podías ver uno en Bellas Artes, podías ver uno en el Blanquita, podías ver otro en el Jiménez Rueda, y podías ver los tenorios cómicos, que eran muchos que hacía Paco Stanley. Bueno, el primero que empezó con esto fue Paco Malgesto, un locutor Paco Malgesto. mucho antes que Paco Stanley, ¿no? Y el chiste del don Juan Tenorio cómico era que... Me parece que Mauricio Garcés hizo... Mauricio Garcés y el Loco Valdés lo hicieron también los dos, pero el chiste es que don Juan Tenorio, es que el don Juan Tenorio y doña Inés hablan en serio, dicen todo en serio. Los que están alrededor son los que empiezan a hacer la pachanga y empiezan a hacer rimas y cómo se llama, y empiezan a hablar de los casos que sucedieron en el transcurso del año, ¿no? Entonces, este tenorio cómico, desgraciadamente ahorita solo queremos ver el tenorio cómico y ya no queremos ver el tenorio original, que tiene partes también muy hermosas, también muy bellas, y que es todo un espectáculo, ¿no? Claro, y como tú bien dices, Vicente, en la Ciudad de México, prácticamente en cada delegación, se hacía el don Juan Tenorio antes, hay una representación de don Juan Tenorio, ¿no? Se hacía, ya no. A lo mejor cada vez menos, pero... No, ya no. Cada vez menos, pero sí se sigue dando, ¿no? El más famoso era de don Gonzalo Correa, un actor que se llama Gonzalo Correa, que tiene todavía 80 años y lo seguía representando, y él era don Juan Tenorio, evidentemente. pero vamos, ya creo que este año, o desde hace como unos 3, 4 años, ya don Gonzalo Correa ya dijo, aquí se acabó, ya lo hice casi 50 años, ¿no? O sea, lo hizo mucho tiempo, más que Gonzalo Vega, más que cualquier otro galán puesto a hacer don Juan Tenorio, ¿no? ¿Y aquí en Tabasco la última vez que se representó? Aquí en Tabasco lo empezamos la compañía de teatro que yo dirijo, la compañía de teatro Celestino Gorostiza, lo hizo en 1998, 99, 2000, 2001, 2002, 2003. 2003 también. 2003, sí. Ya en el 2004, pues ya A ver, pero ¿qué fue lo que sucedió? Creo que coincidía con el informe del señor gobernador, sí, el gobernador, ¿no? en ese momento, Manuel Andrade, ¿no? Sí, era el gobernador. Él decía, ¿cómo se llama? Bueno, el 3 de noviembre voy a hacer mi informe, entonces había que entrar desde el 2 de noviembre a hacer toda la adaptación del Teatro Esperanza Iris, que yo no entiendo por qué los gobernadores quieren ir a hacer... hacer el teatro. Hacer el teatro en el teatro, ¿no? ¿Por qué no lo hacen en otro? Porque es el lugar, el Congreso. En otro lado, ¿no? Pues para eso está el Congreso, digo. Claro. Ese es otro tipo de teatro. Yo me vería muy mal yendo a hacer el don Juan Tenorio al Congreso. Imagínate. Yo me vería enteramente mal, ¿verdad? Entonces, bueno, el chiste aquí es que nos dijo, ¿saben qué? No, les doy el teatro 31 de octubre y 1 de noviembre. Le decíamos, oye, para 2 fechas nada más no tiene... para el 10 de noviembre lo vuelven a representar. No, ya para el 10 de noviembre ya no tenía ningún caso, ¿no? Entonces cuando me preguntaron, ¿y por qué no va a ser usted ya el don Juan Tenorio? Gobernador mata Tenorio, le dije yo. Salió mejor el gobernador que el Tenorio. El Tenorio mató a todos los de la obra de teatro, los mató a todos. Ya, ni modo. Entonces por eso no pudimos ya seguir haciendo el don Juan Tenorio, y cuando lo quisimos retomar hace unos 3, 4 años, 5 años, la inundación nos llevó todo el vestuario y todo que estaba en el sótano del Teatro Esperanza Iris. Hasta el Tenorio se llevó. Hasta el Tenorio se llevó. Y así es que por eso pues ya no. Pero bueno, en años anteriores, realmente el Instituto de Cultura de Tabasco, que bueno, parte de sus funciones debe ser precisamente esto, la difusión de la cultura, el rescate de las tradiciones, incluso impulsar el teatro. Incluso la misma televisora oficial, ¿no? TVT y todo el sistema Corat, para eso fue creado por González Pedrero, precisamente, tener un medio de comunicación que rescatara y promoviera los valores culturales. Desafortunadamente, pues obviamente, desde hace muchos años, en estos medios, tanto Corat como TVT, a lo mejor se dedican a algo, pero no se dedican precisamente
a promover la cultura. Desafortunadamente, para eso fueron creados y no para difundir y alabar al gobernador en turno. Amigos, obviamente el tiempo se nos está agotando, pero antes quisiéramos oír un comentario final, Abiud. Yo me quedo, la verdad, con este programa tan maravilloso de haber tenido como invitado al maestro Vicente Gómez Montero, un hombre creativo, un hombre que verdaderamente sabe de cultura. A mí, en lo personal, sí me gustaría que se retomara todo eso del rescate de tradiciones y el Juan Tenorio para el año que viene. Si no le entra el gobierno, le tendremos que entrar aquí en la iniciativa privada, señor ingeniero. Pues muchas gracias por involucrarnos. ¿Eh? No, lo hacemos con mucho gusto. Fíjate que hemos tenido tantos problemas de diversas índoles, Abiud, que realmente no nos dio tiempo de preparar algo alusivo precisamente al Día de Muertos, como una representación del Tenorio que queríamos hacer, como un concurso de altares que queríamos llevar a cabo. Bueno, el de Calaveras, que este año no se hizo. El de Calaveras, que este año, pues prácticamente en la prensa escrita pasó así como que de noche, lamentablemente, pero bueno, de alguna manera luego los problemas nos rebasan, somos seres humanos, por supuesto, pero sí, vamos a empezar a preparar, yo creo que desde ahora, la posibilidad de hacer todo este tipo de cosas, de rescates culturales, no solamente de esta fecha, de muchas otras fechas, que lamentablemente hemos ido perdiendo. Coincido contigo, Abiud, que nuestro invitado de hoy fue un invitado especial, fue un invitado de lujo, que por supuesto nos aportó datos muy importantes, datos muy importantes que yo personalmente desconocía, por ejemplo el caso de Zorrilla, que los emperadores Maximiliano y Carlota lo hubiesen invitado y que haya sido el ministro de Educación. En este breve imperio que hubo en México. En ese breve imperio que hubo en México. Y solamente leer un último mensaje antes de darte la palabra nuevamente, Vicente, del teléfono terminado en 2186. Qué buen programa el día de hoy, importantísimos datos proporcionados por el invitado. Coincidimos plenamente. Sí, bueno, muchas gracias. No, agradezco, mi querido Abiud, que diga usted eso. Es usted muy amable, ingeniero. Muchas gracias por la invitación. Y pues bueno, quizá no sea yo el más indicado para hablar de estas cosas, pero sí a mí me gustan mucho. Estas tradiciones siempre han sido compañeras mías desde hace ya un buen rato y siempre me ha gustado volver sobre ellas y volverlas a analizar y volver a ver su evolución o su decaimiento, como en este año, curiosamente. Pues bueno, te hacemos una convocatoria pública y te comprometemos públicamente para que nos ayudes en TVX, en el grupo VX en general, y te incorpores con nosotros, hay mojo espíritu, bueno, que te incorpores, sí. y nos ayudes a promocionar, a dar a conocer y promover estas y otras tradiciones del pueblo de Tabasco. Estoy a sus órdenes, profesor. Muchísimas gracias, Vicente, verdaderamente muy agradecido contigo que hayas aceptado esta invitación. Muchas gracias, Abiud. Y amigos, como todas las noches, que tengo que decir prácticamente lo mismo porque el tema no se agota, pero el tiempo sí se nos agota, lamentablemente, porque quisiéramos hablar de muchas otras cosas que pasan en estas tradiciones, los altares mismos, qué elementos contienen los altares, qué significaban, etcétera, etcétera, y cómo se ha ido perdiendo también, y ver la manera de cómo podemos rescatarlos de alguna manera. Les agradecemos muchísimo a nuestro auditorio sus mensajes, sus críticas, sus opiniones, sus felicitaciones, sus sugerencias, también son bienvenidas y procesadas todos con mucho gusto y con el mismo ánimo por sus servidores, los panelistas, y todo el grupo que hace posible De Frente a Tabasco. Simplemente quiero recordarles que este programa se transmite en vivo los lunes y jueves a las 9 de la noche por TVX, Canal 16, a través del sistema Cablecom. El día de mañana, por ejemplo, se retransmite este programa a través de las estaciones de radio XEBX en el 570 de AM
y XHBX en el 89.7 de FM. Y por supuesto, también en TVX Canal 16. Por la noche se repite a las 9 de la noche solamente por TVX Canal 16 y al día siguiente se vuelve a repetir de la misma forma. Por su atención, muchísimas gracias. Soy Moisés Dagdug, a sus órdenes, y les esperamos de nuevo de frente a Tabasco. Muchas gracias.